Dialogando con el padre Raúl Sánchez, nuestro Señor Jesucristo habló muchas veces en parábolas. ¿Qué es una parábola? Aclaremos el término. Parábola viene de paralelo, de lo que está a la par. Parábola, paralelo, algo que está a la par. Bien, entonces Jesucristo utilizaba algo que estaba a la par de su realidad, de la realidad del pueblo judío, y tomaba esos elementos que estaban a la par y hacía una historia para lanzar un mensaje. ¿Qué es lo que estaba a la par de esta cultura judía? ¿Qué es lo que estaba a la par, al lado de la realidad de Cristo Jesús y el pueblo judío? Hombre, pues están los campos de trigo, están el lago con peces, había pescadores, había redes, había nubes, había reyes, había cerdos, había mujeres, había corderos, había vino, había fiestas, había cultura, había campos, había barcas, ¿no? Había mar, había sicomoros, ¿no? Había cabritos, bueno, y entonces todo eso pues hacía parte del pueblo judío. Entonces Jesucristo tomaba algo que estaba a la par y hacía una historia. Narraba algo con un contenido bastante profundo para mostrar una realidad más profunda allí. Entonces conocemos parábolas, por ejemplo la parábola del hijo pródigo, supongamos. Una parábola. Tomó algo que estaba a la par, una familia, un padre, dos hijos, ¿no? El hijo que abandona el hogar le pide la herencia a su padre y lo que ustedes ya saben. Bueno, entonces, ¿a dónde quiero llevarlo con esto de las parábolas? Pues que voy a tomar una parábola, voy a más bien hacer una parábola, ¿no?, para mostrar una realidad. Tenemos un maestro que es Cristo Jesús y nos invita a nosotros pues a seguirlo, ¿no? Y nosotros aprendemos del maestro. Entonces voy a crear una parábola. Supongamos que existe una gran empresa, una gran compañía, ¿no?, con muchísimos empleados. Bien. Y entonces el presidente de la compañía emite un memorando, un documento con algo muy importante para todos los empleados de esa compañía, de esa empresa. Muy bien, y al publicar este memorando, unos empleados no entendieron el documento. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? No. Otros, pues, entendieron muchas cosas, pero hubo otras cosas que repararon en ellas. Esto como que no está bien claro aquí. Y otros, por el contrario, dijeron, más claro no canta un gallo, el documento está perfecto, no sé por qué no entienden. Bien. Se lanza la pregunta, ¿el documento que emitió y publicó el presidente de la compañía es un documento que está errado, que es ambiguo? Entonces la respuesta a esa pregunta es no necesariamente, no necesariamente. Bueno, y entonces, ¿por qué unos no entendieron absolutamente nada de ese memorando? Otros vieron que casi todo estaba perfecto, pero había unas cosas, unas inconsistencias, según ellos, que hacían que el documento estuviera un poco raro, y otros, por el contrario, decían, el documento más claro no puede ser. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar eso? Pues, hombre, como no podemos afirmar que el documento esté lleno de errores y descalificarlo y que sea ambiguo, no podemos entrar a eso. Lo que sí podemos es pedir claridad sobre el documento, claridad. No lo entendemos, no porque esté malo, no porque traiga errores, sino que no lo entendemos.
estos no entendieron nada. Otros entendieron una parte, pero no comprendieron otra. Y otros entendieron a todas luces. Entonces, como no podemos descalificar a todo el mundo, sino que hay como una cosa rara ahí entre los mismos empleados de la misma empresa que están leyendo el mismo documento, unos no clarifican nada, otros tienen claro algunas cosas, pero no todo, y otros lo entienden a la perfección. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hombre, pues que el presidente de la compañía clarifique el documento, clarifique el memorándum, que especifique qué son las cosas, qué fue lo que quiso decir, para que todo el mundo entienda. Porque lo más curioso de un documento de una empresa que emite el presidente de la compañía, lo más curioso es que unos porque sí entienden, otros entienden algunas cosas y otras no, y otros definitivamente no entienden nada. Entonces vamos a señalar al presidente de la compañía y decir: hey, tú presidente de esta compañía, ese documento está lleno de errores porque no se entiende nada. No necesariamente hay que tomar esa actitud. Lo que sí podemos es decirle al presidente de la compañía: mira, clarifícanos esta partecita porque no la entendemos. Claridad. Claridad ante todo, para que todos comprendamos. Porque si no es así, entonces podemos llegar a estos tópicos. ¿Cuáles? Por ejemplo, resulta que algunos miembros de esa compañía deciden, bueno, vamos a estudiar ese memorándum que emitió la empresa. Vamos. Entonces, unos exponen, no, es que aquí el presidente de la compañía expone esto, presenta esto, dice esto, esta cuestión, y la conclusión es esta. Y otros, por el contrario, dicen: no, señor, aquí lo que el presidente dijo aquí, y dijo esta cuestión, y aquí esto, esta cuestión, y aquí, y terminas en esto. Bueno, la cuestión es que el debate fue bastante intenso, largo, prolongado, y al final de cambiar opiniones, ¿no?, concernientes a ese memorando, ese documento de la empresa, de esa compañía, al final no llegaron a nada, ¿no? Escucharon sus ideas, se presentaron y expusieron las ideas de ese documento para llegar a una claridad, y al final no llegaron a nada. Pues te agradezco mucho tu comentario, te agradezco mucho tu participación, eres muy querido, muy amable, que el Señor te acompañe y te guíe en tu camino. ¿Ya? Pero al fin y al cabo, ¿qué quedó el documento? ¿Hubo claridad o no hubo claridad? Pues parece que quedaron en tablas, como dicen en ajedrez. Se expusieron los argumentos pertinentes para mirar a ver por qué tú entendías, por qué tú no entendías, pero al final no quedó nada. Entonces, como no quedó nada, vamos a decir que el documento es ambiguo o errado. No necesariamente. Entonces, ¿qué es lo necesario? Hombre, que se aclare. Entonces, ya con el documento de la empresa, de esa compañía aclarado, entonces ya los empleados sabrán qué hacer. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.